A continuación, analizaremos el siguiente tema enfocado a la ubicación de funciones crecientes y decrecientes. Cabe recalcar que en este tema vamos a tener mucho cuidado al momento de estar escuchando la explicación, ya que hay partes donde a varios de ustedes se les puede dificultar, pero dependerá mucho del análisis que realizarán en este video tutorial. Entonces vamos a comenzar a ubicar las funciones crecientes o decrecientes. En este caso, para empezar a identificar las funciones, vamos a utilizar como base el plano cartesiano o cuadrantes del plano cartesiano. Como todos sabemos, un plano cartesiano cuenta con un eje Y y eje X. En este caso, eje Y, acuérdate que tiene el nombre ejes de las ordenadas y eje X tiene eje de las abscisas. Posteriormente, dentro de este plano cartesiano o este cuadrante, vamos a agregar una gráfica de curvas. En este caso, ¿por qué una gráfica de curvas, chicos? En dado caso, esta gráfica representa si está creciendo o está decreciendo. Para empezar a ubicar el punto que yo necesito identificar, vamos a agarrar lo que es los apartados de eje de las ordenadas. No importa en qué punto vas a comenzar, ¿sí? Siempre y cuando siempre iniciemos a la derecha. Siempre vamos a iniciar a la derecha. Entonces, para poder iniciar, en este caso, la ubicación cuál es la curva que voy a tomar, si va a ser creciente o decreciente, vamos a agregar dos líneas verticales, ¿sí? En este caso, esas líneas verticales yo lo puse directamente en cualquiera de estos puntos, ¿sí? No me está especificando un intervalo en sí, entonces yo puedo poner donde yo quiera estas rectas verticales. Entonces, como vamos a comenzar, en la primera recta vertical vamos a llamarle x sub 1, ¿sí? Siempre que vamos a comenzar a identificar si la función es creciente o decreciente, vamos a utilizar los x sub 1 y x sub 2. Un dato muy importante, x sub 1 termina siendo tu punto de partida y x sub 2 es tu punto de término. Quiere decir entonces que de este punto hasta este punto mi función es decreciente, o en este caso esta parte de la función le vamos a llamar que es decreciente. Sin embargo, lo que a mí me interesa es la utilización o la verificación de las expresiones algebraicas que nos da a conocer las funciones, o en este caso la decreción o creciente de las funciones algebraicamente. Entonces, para poder identificar esto, vamos a tomar en cuenta que x sub 1 es mi punto de inicio y x sub 2 es mi punto de partida. Iniciamos con x sub 1 para marcar el siguiente punto. En este caso, con x sub 1 vamos a realizar una línea horizontal que pegue o tope con el eje de las ordenadas o eje Y. Entonces, al realizar esta línea en horizontal, voy a obtener lo que es el primer valor de f de x sub 1. Acuérdate que f de x representa y, ¿sí? F de x es igual a y, pero en este caso, la primera parte ubicamos f de x sub 1 del primer punto de x sub 1, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con f de x sub 2. ¿Qué sucede en este caso? También voy a realizar una línea recta y esta línea recta me va a representar ahora a f de x sub 2. Entonces, aquí ya empecé a ubicar mis puntos para poder verificar si en este caso el intervalo que yo agarré o los puntos que yo retome son crecientes o decrecientes. Como hemos visto anteriormente, en este punto pues es decreciente gráficamente, pero yo lo quiero comprobar algebraicamente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a agregar lo siguiente. Entonces, en este apartado verificamos como primera parte x sub 1 y x sub 2.
Acuérdate que en la recta numérica del plano cartesiano siempre va a iniciar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Puede ser cualquier número, es infinito. Entonces vamos a iniciar de menor a mayor. Y como sabemos, x sub 1 termina siendo un punto menor a x sub 2. Entonces x sub 1 es menor a x sub 2. Lo podemos representar a continuación en esta barra. Posteriormente vamos a empezar a analizar el siguiente punto. Ahora vamos a ubicar f de x y f de x sub 2. Y como podemos ver, también en la recta vertical, en la recta vertical inicia desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Acuérdate que los números son infinitos. Entonces, como inicia de menor a mayor, vamos a verificar que f de x sub 1 es menor a f de x sub 2. Y lo marcamos a continuación. Entonces, nos dice que f de x sub 1 es menor a f de x sub 2. Ahora, en este caso, nosotros acabamos de ubicar en esta ocasión la fórmula de una gráfica o una función creciente. Sí, como podemos ver, en este caso, este punto del intervalo va creciendo hasta este punto. Inicia y termina. Ahora vamos a identificar el siguiente punto, algo similar a esto, pero solamente para que tú vayas analizando bien los dos temas en específico. Te comento, esta actividad es mucho de análisis y yo te recomiendo que vayas anotando todos los apuntes que están en el video tutorial. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos los mismos apartados. Tenemos eje de las ordenadas, ejes de las abscisas o como tú le puedas llamar, eje X o eje Y. Y posteriormente, dentro de esas dos rectas, tanto horizontal como vertical, vamos a agregar una gráfica, ¿sí? Vamos a graficar dentro de ese plano o ese cuadrante del plano cartesiano. Y aplicamos lo mismo. Vamos a agregar en este caso dos líneas verticales, ¿sí? De tal manera que siempre vamos a iniciar de izquierda a derecha. Eso que no se te olvide por nada. Siempre iniciamos de izquierda a derecha. En mi caso, pues yo coloqué estos puntos aquí. Tú lo puedes colocar donde tú quieras, ¿sí? En este caso, dependerá del intervalo que te pida. ¿Cómo vamos a ver ese intervalo? Lo vamos a ver en la siguiente explicación. Entonces, una vez que yo obtenga mis líneas verticales, perdón, vamos a agregar, obviamente, en la primera línea que inicia de izquierda se le va a llamar x sub 1 y la segunda línea se le va a llamar x sub 2. Ahora, queda de la misma manera y vamos a ver una gran diferencia. Y vamos a verificar gráficamente si es creciente o decreciente. Como podemos ver, x sub 1 inicia y x sub 2 termina. Pero podemos ver que tenemos un punto de inicio, baja, y aquí termina el punto de término. Quiere decir entonces que la gráfica es decreciente. Pero yo quiero ubicarlo directamente con la expresión algebraica. ¿Y cómo le vamos a hacer en este caso? Lo mismo que ubicamos anteriormente. Vamos a agarrar el primer punto de mi intervalo que a mí me tocó, que sería x sub 1, y vamos a trazar una línea horizontal, ¿sí? Como lo que va a aparecer a continuación, ¿sí? Y esta línea horizontal se va a marcar pegándolo en Y, perdón, en la eje Y o eje de las ordenadas. Y lo mismo va a pasar con el siguiente, con X sub 2. También vamos a realizar una línea horizontal pegando en el eje de las ordenadas o eje Y, como tú le quieras llamar. Eso ya dependerá de tu criterio. Y posteriormente analizaremos, una vez que se una esto, vamos a tener el resultado de f de x sub 1, ¿sí? F de x sub 1 y el siguiente se le va a llamar f de x sub 2, ¿sí? Ahora, estos dos puntos ya están ubicados directamente
en el plano cartesiano y vamos a verificar lo siguiente. Realizamos el mismo trazo que hicimos anteriormente, en donde x sub 1 podemos ver que es menor a x sub 2. Tenemos de menor a mayor. X sub 1 es menor a x sub 2. Y vamos a verificar entonces que x sub 1 exactamente es menor a x sub 2. Posteriormente analizaremos el siguiente, donde tenemos que f de x sub 2 es menor a f de x sub 1. Y directamente podemos ver aquí que f de x es mayor a f de x sub 2. Mayor porque está en un rango alto, ¿sí? Entonces, aquí podemos analizar que la siguiente gráfica es decreciente, ¿sí? Esto es lo que me interesa que ustedes vayan practicando para que en el día del examen no se les dificulte tanto el tema o las actividades que ustedes van a realizar. Ahora, vamos a empezar a verificar el siguiente ejemplo práctico. ¿Por qué le vamos a llamar ejemplo práctico a esta parte? Porque es donde vamos a empezar a trabajar ahora con números, identificar intervalos, en trabajar con gráficas y al final tener la respuesta correcta para que ustedes vayan vinculando en este caso, la diferencia entre lo que se les enseñó anteriormente y la parte práctica con números. Es muy importante verificar el siguiente ejemplo. Entonces, para comenzar, vamos a trabajar con la siguiente fórmula enfocado a f de x. F de x, acuérdate que termina siendo el valor de y, que son ejes de las ordenadas, ¿sí? Entonces, al realizar esto, voy a marcarlo en el eje de las ordenadas, como vamos a ver posteriormente. Ahora, vamos a utilizar también los intervalos 0,2 por pi, ¿sí? Acuérdate que pi equivale a 3.1416. Ahorita vamos a verificar cómo se ve, cómo trabaja el intervalo dentro de este ejemplo práctico. Posteriormente, también vamos a utilizar como x sub 1 el valor de pi entre 2. Sí, ese es para x sub 1. En este caso, acuérdate que x sub 1 es el valor de x, el valor que está dentro de esto, o lo que me pide en este caso, mi función. Y en el siguiente punto vamos a utilizar x sub 2 igual a pi. En estos datos ya se los da lo que es el intervalo, ¿sí? No directamente se basa directamente en esto, que ahorita lo vamos a ver. Seguimos, x sub 2 equivale a pi. Acuérdate que x sub 2 es como si fuera la representación de esta x de la función, que ahorita lo vamos a verificar posteriormente. Entonces, comenzamos con la resolución. Y vamos a iniciar con la primera parte. En este caso, en la representación va a estar un numerado del 1 hasta donde termine, ¿sí? Y como representación tenemos f de x sub 1, es de es igual a 3 coseno por pi entre 2 entre 4. ¿Qué significa entre 2 entre 4? Wow, aquí algo sucedió. Quiere decir que pi entre 2 es la primera representación que me da. Y acuérdate que esto es el valor de x. Está aquí. Entre 4, pues sabemos que es esta representación que tiene, este apartado. Un dato muy importante antes de comenzar con esto. Si tú tienes una calculadora científica, yo te recomiendo que realices lo siguiente. Anótalo por favor. Apretas o le das en clic al apartado Mode. Empezamos a apretar 2 veces Mode y vamos a identificar un apartado que dice RAT. ¿Sí? RAT le vamos a apretar, es el número 2. ¿Sí? Y directamente ya te puede dar el resultado de este ejercicio, ¿sí? Antes de que me vaya de largo. Acuérdate, es mode 2 veces y RAT de radiación. Estamos hablando de radiales, o en este caso fracciones. Ok, chicos. Entonces, ya tenemos esta primera parte. Representación de x es igual a pi entre 2 entre 4. Y lo que vamos a hacer a continuación en esta parte, primero que nada, vamos a aplicar la famosa ley del sándwich. ¿Cómo se puede realizar la ley del sándwich?
Obviamente, como son dos fracciones, son dos fracciones que están dentro de este punto, vamos a realizar lo siguiente. La ley de sándwich se inicia de arriba, bueno, en este caso, en ocasión, de derecha de izquierda, perdón, a derecha, ¿sí? Y se va a realizar una multiplicación. En este caso, iniciamos con 2 entre 4, ¿sí? Ley del sándwich, tomando en cuenta lo de abajo de arriba para abajo. Siempre se aplica de esa manera. Y aplicamos entonces que la primera parte, 2 por 4, nos va a dar como resultado 8. ¿Sí? Es la multiplicación de la ley del sándwich. Y nos queda este resultado. Posteriormente, una vez que yo obtenga esto, vamos a obtener ahora el valor de pi. ¿Sí? Ya realicé la multiplicación 2 por 4, 8. Y ahora vamos a ubicar el valor de pi entre 8. ¿Sí? Acuérdate que pi es igual a 3.1416. Entonces nos va a dar el siguiente resultado. Realizando esta división, 3.1416 entre 8 nos va a dar 0.3927 o 0.3927. Ahora, una vez que nosotros apliquemos esto, vamos a empezar a ubicar el valor directamente. En la calculadora podemos escribir 3 coseno entre paréntesis 0.3927 y nos da como resultado 2.77163 o 2.77163. ¿Sí? Esa sería la respuesta correcta solamente del primer f de x. ¿Sí? En este caso, recuerda que f de x es el valor de y. Ahora vamos a ubicar el f de x sub 2, ¿sí? Pero en este caso, ahora representando con x sub 2. Acuérdate que cada uno tiene una representación en específica. Dependerá cómo se les va a pedir a continuación. Entonces, vamos a empezar a ubicar el siguiente punto, donde tenemos coseno, 3 coseno por pi, perdón, sí, 3 cosenos por pi entre 4. ¿Sí? Y empezamos a ubicar el siguiente punto. En este caso, bueno, vamos a arreglarlo bien. Es algo similar a esto, chicos. Este apartado o este paréntesis iría aquí. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a verificar lo siguiente. Queda de esta manera, en donde tenemos 3 coseno por 3.1416 entre 4. Obviamente, es la representación de pi, lo que tenemos acá, 3.1416 entre 4. Y realizamos la respuesta correcta. Vamos a empezar a realizar el paréntesis y realizamos 3.1416 entre 4 nos da 0.7854. Ahora, este resultado es más fácil que la anterior, ya no es tan tedioso. Aplicamos ahora 3 coseno, ¿sí? 3 coseno por, o entre paréntesis, 0.7854 y nos va a dar como resultado 2.1213 o 2.1213. Y ya tenemos estas dos respuestas, ¿sí? De esta primera parte. Entonces, como ya tenemos la respuesta de f de x sub 1 y f de x sub 2, que acuérdate que es el valor de y, vamos a empezar a identificarlo en el siguiente apartado, donde vamos a trabajar ahora el apartado de los intervalos. Estos dos resultados los vamos a pasar en la siguiente diapositiva, y aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos los valores de f de x sub 1 y f de x sub 2. Acuérdate que todo esto dependerá también en cómo tú lo estarás analizando. Y empezamos a ubicar el siguiente valor. En este caso, vamos a trabajar con el intervalo. Como te había comentado en la primera explicación, se puede analizar bien cómo un intervalo, ¿sí? Yo puedo colocar cualquier número en un intervalo, ¿sí? No importa, lo puedo colocar donde yo quiera y no afecta por ningún momento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, en este caso, vamos a empezar a identificar el intervalo, que es 0,2 pi, ¿sí? En este caso, el intervalo es desde 0 hasta donde termina 2 pi. Puede ser un punto de término, ¿sí?
identificamos el intervalo. El intervalo se ubica siempre en la gráfica. Y empezamos a realizarlo. En este caso tengo el intervalo 2,2 pi, ¿sí? 2 por pi. Y vamos a ubicar el siguiente valor de ese intervalo, donde nos dice ahora 0,2 por 3.1416, que es el valor de pi. Entonces, realizamos el valor de pi y nos da como resultado 6.2832. Ese sería el valor de pi, ¿sí? Ahora, una vez que yo ubique el valor de pi, quiere decir que mi intervalo va a iniciar de 0 hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6.2, como en este apartado. Yo no puedo tomar 7 porque el intervalo solo me pide de 0 hasta 6.22836, ¿sí? Que sería hasta este apartado. Yo no puedo tocar esto, ¿sí? Entonces, es aquí donde viene esa representación. Tú puedes colocar x sub 1 o x sub 2 donde tú quieras a partir de este apartado, sin tomar hasta el punto donde me dice que es 6.2, vamos a marcarlo, ¿sí? Hasta aquí. Solamente este apartado puedo tomar, no puedo tomar ya el 7 porque es lo único donde me pide el intervalo. Entonces yo voy a colocarlo donde yo quiera. Entonces yo lo voy a colocar mi primera línea recta, ¿sí? Vamos a retrasar x sub 1 y vamos a trazar su primera línea recta, en este caso directamente aquí, ¿sí? Yo lo marqué aquí. Entonces, en este caso tenemos x sub 1 y voy a marcar la línea recta según donde voy a marcar f de x sub 1. En este caso, f de x sub 1 tiene 2 puntos, vamos a poner 2.7, ¿sí? 2.7, tiene que llegar como por acá. Entonces, vamos a marcar una línea horizontal donde se va a marcar la f de x sub 1 y directamente tenemos también x sub 2, lo mismo. Marcamos la primera línea, ¿sí? Marcamos la primera línea y lo ubicamos a partir de aquí, ¿sí? La primera línea que es f de x sub 1, que es 2.7, y nos va a dar como resultado f de x sub 1. Ese es el valor de f de x sub 1, ¿sí? Ya tenemos el primer punto. Ahora vamos a ubicar x sub 2, que está en la parte de abajo, ¿sí? Y aplicamos lo mismo, vamos a buscar, yo x sub 2 lo marqué en cualquier parte de aquí, mientras que sea mi punto de término. Puedo agregarlo desde 4, 5, hasta 6 o hasta 6.2, no va a haber ningún problema. El caso aquí es que se vayan ubicando estos puntos. Entonces, una vez que se ubique este punto, me voy a ubicar x sub 2. Para poner f de x sub 2, tengo que ubicar 2.1213. Tiene que ser de aquí hasta aquí, ¿sí? Donde me llega este punto. Y exactamente, tenemos esa línea recta. Un poco chueco, pero pues ya se da a entender lo que se quiere identificar. Y tenemos entonces de 2.1, vamos a marcarlo. Sí, 2.1 a partir de aquí. Y ya tengo, en este caso, el valor de f de x sub 2. Pero aquí no termina esto, chicos. Viene lo siguiente. Una vez que yo ya tenga este apartado de la función, vamos a pasar ahora a la gráfica. Vamos a identificar gráficamente, si en este caso, si es creciente o decreciente. Vamos a marcar una gráfica a partir de este punto y este punto, como lo que aparece posteriormente. Y en este punto podemos verificar que tengo un punto de inicio y un punto de término, ¿sí? Sí, punto de inicio desde x sub 1 y punto de término desde x sub 2. Quiere decir en este caso que en la gráfica me lo representa en esta ocasión que es decreciente, porque está bajando, está disminuyendo de este punto a este punto, ¿sí? Estos son los dos puntos que me interesan. Entonces, si yo sé que está disminuyendo, en este caso representa que en la primera parte x sub 1 es menor a x sub 2, ¿sí? Que podemos ver aquí, no marcamos x sub 2, ¿sí? Este sería x sub 2, ¿sí, chicos? Y en el siguiente punto tenemos que f de x sub 1, ¿sí? Es mayor a f de x sub 2, ¿sí? F de x sub 1 es mayor a f de x sub 2. Y exactamente esto me representa esta función, ¿sí? Hay que recalcar algo, aquí es x sub 2, ¿sí? Aquí es donde está marcando el mouse, ¿sí? Es x sub 2.
Entonces, me da la representación gráfica de este tema. Quiere decir entonces que, en este caso, la gráfica es decreciente.